Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico, vamos a estar haciendo un poco de pre-market, pero vamos a estar mirando un poco el índice el S&P 500, vamos a estar mirando el Nasdaq, el Dow Jones, vamos a estar mirando un poco los bonos, pero antes que nada quería hablar un poco del tema de los datos de inflación que se dieron en el día de ayer. Vamos un poquito a lo que sería en este caso la información en sí. Fíjense que tuvimos en enero, digamos, se elevó lo que sería el índice digamos de precios en cierta medida, índice de precio del consumo, y digamos que alcanzó una tasa interanual de aproximadamente, estamos hablando de 7.5, pero bueno, más allá de eso vamos a estar mirando la cuestión que ha sido el 0.8%, digamos que la inflación en enero fue de Estados Unidos fue del 0.8%, fíjense que tuvimos un IPC general, un interanual de 7.5, si comparamos en este caso datos de enero, en este caso una acumulación interanual de enero del año pasado a enero de este año, 7.5. La variación, o en este caso el acumulado desde enero del 2022 es de 0.8, recién estamos comenzando el año, sería el primer mes del año, con un 0.8%, una variación mensual 0.8, o sea no hay mucha, digamos, visión. Si miramos un poco a lo que serían en este caso los sectores o algunos sectores que se vieron en este caso afectados, podemos ver el primero, que es el que siempre miramos, que nos interesa, el transporte. ¿Por qué? Porque en este caso también va del derivado de la energía, en el cual hay acciones de promedio petroleras, básicamente tuvo una variación de 0.8, es decir que prácticamente ha tenido un crecimiento de 0.8. Por el otro lado también tenemos que tener en cuenta algunos que han bajado. Fíjense que si miramos en cierta manera comunicaciones, fíjense que comunicaciones prácticamente no tuvo variación, que eso básicamente es algo positivo. Por el otro lado también tenemos prácticamente 0.1 de enseñanza, otros bienes y servicios 0.8. Tenemos, digamos, también viviendas, que es uno de los sectores que también pueden ser interesantes porque hay acciones del sector de viviendas que están teniendo un crecimiento bastante bueno. Más allá de que algunos también dicen que va a haber una crisis de viviendas. Vamos a ver si esto se da o no se da. Pero bueno, básicamente el crecimiento en lo que sería índice en este caso del consumo, sí ha habido. Y prácticamente ha habido una bastante, digamos, un crecimiento bastante fuerte. Si comparamos en este caso datos del 2021 y el 2020, fíjense que el IPC general del 2020 fue de 1.4 y el del 2021 de 7, es decir que tuvimos un crecimiento bastante fuerte, y digamos que esto también es producto de dos cuestiones. Primero principal, la gran emisión monetaria que hubo. Fíjense que vamos a comparar otros datos y después volvemos un poquito para atrás. Pero bueno, antes vamos a repasar lo que sería en este caso algunos sectores. Fíjense que tuvimos el sector de alimentos y bebida con un 6% en el 2021. En el 2020 había sido un 3.9. Fíjense que no era mucho, digamos, había una diferencia casi del 50%, pero tampoco un poquito menos del 50%, pero digamos que prácticamente hubo un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Después tenemos vestido y calzado, que en este caso también había tenido digamos su crecimiento. Fíjense en este caso, fíjense que teníamos crecimiento negativo en el 2020, que esto era bastante bueno, una disminución de los precios, pero digamos que los datos nos dicen en cierta manera que la inflación en el 2021 comparado con 2020 ha sido bastante fuerte, y los mercados así también lo han replicado. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo han replicado? Porque han tenido un crecimiento, desaceleración del crecimiento, y digamos que en los informes trimestrales de cada una de las empresas, como habrán visto, en algunos sectores han tenido una disminución de estos informes. Así que nosotros esperamos tal expectativa, no se cumplieron prácticamente porque digamos que la inflación ha sido uno de los determinantes. La inflación es uno de los determinantes porque a mayor inflación digamos se consume menos, pero también en este caso los precios siguen subiendo. Como pueden observar, vamos a ver un poco el dinero en circulación de los Estados Unidos. Prácticamente tenemos desde 1970, tomando datos de 1970 hasta el 2021. Y digamos que si tomamos el 2019, hemos tenido un crecimiento de 31.2% en el dinero en circulación. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque a mayor dinero en circulación, la inflación se acelera. Digamos que esto también es un determinante de la masa monetaria que hay en este caso en circulación.
Si nosotros tenemos en cuenta que hubo un crecimiento de un 31.2%, estamos hablando que hay mucha emisión, mucho dinero circulando, de mano en mano, y que si en cierta manera podemos observar que la decisión de la Fed de aumentar las tasas de interés tendría como objetivo devolver el dinero que está en circulación a la reserva y de esa manera poder tener una desaceleración de la inflación. Sacar el dinero de la calle prácticamente para, en este caso, poder tener una predisposición de reserva y de esa manera también sacar el dinero en circulación y de esa manera también bajar la inflación. Bueno, eso sería en principio las medidas de política monetaria y como pueden observar no está tan errado, pero quizás algunos analistas dicen que viene un poco tarde esa medida. Si nosotros miramos también un poco lo que sería en este caso la comparación, vamos un poquito más de cerca con la zona euro, es decir, que hacemos la comparación con la eurozona o digamos en prácticamente Europa, como pueden observar, en Europa desde el 2019 un crecimiento de 13.7% en el dinero de circulación. También tuvo un crecimiento bastante fuerte y fíjense que si lo comparamos con Estados Unidos, digamos que prácticamente ha tenido un poco menos el crecimiento. Entonces, sí hay un crecimiento significativo en la eurozona, pero digamos que no es tanto como el de Estados Unidos. También tiene que ver prácticamente que si Estados Unidos sube la tasa de interés, lo más probable que afecte no solamente a la eurozona, sino también a la zona asiática prácticamente y también parte de Latinoamérica. Así que bueno, porque hay mucha deuda en circulación prácticamente que condicionaría a estos países. Pero bueno, digamos que viene por ese lado un poco la referencia de la tasa de inflación y también en referencia de cuáles serían las medidas que adopte en este caso la Fed y cómo podría llegar a tener un impacto en la economía. Prácticamente lo que yo mencioné actualmente es tratar de sacar de circulación la mayor cantidad de dinero prácticamente para poder tener una estabilización inflacionaria. Y esto se va a ver ¿cuándo se va a ver? Bueno, cuando se aplique en cierta manera la tasa, prácticamente la suba de tasa de interés por parte de la Fed, que en definitiva se está proponiendo para marzo. Así que bueno, también pasando un poco a los datos del consumo privado, fíjense que el consumo privado había tenido un crecimiento, se está tomando en este caso valores desde 1947, fíjense que ha tenido un crecimiento bastante constante en lo que ha sido el consumo, fíjense que el consumo ha tenido un crecimiento muy bueno, pero fíjense que en esta zona prácticamente fue la zona de la pandemia, vamos a dibujarla de nuevo. En esta zona fue la zona de la pandemia y prácticamente en esta zona, si lo miramos un poco, ha sido prácticamente el comportamiento del S&P 500. Estoy tratando de hacer un poquito más de, un poco de retroceder para atrás para poder comprender un poco mejor la situación del mercado. Cómo el mercado tomó en este caso la desaceleración del consumo. Fíjense que acá tenemos el S&P 500, ¿no? Tenemos el S&P 500 y en definitiva acá tenemos lo que sería el consumo. Fíjense que es muy importante ver este dato. Fíjense que acá tuvimos una desaceleración del consumo, que en este caso fue aproximadamente muy cerca de las situaciones de pandemia. Y fíjense cómo el S&P 500 también reaccionó muy parecido. Fíjense cómo reaccionó en ese sentido a la desaceleración del consumo. Así que bueno, prácticamente esta fue la situación y en cierta manera también tenemos que tener en cuenta que la desaceleración del consumo llevó también a una recesión en lo que sería el mercado, prácticamente una caída fuerte. Fíjense que si nosotros miramos en el 2020 aproximadamente, fue esto en 15 de febrero del 2020, había caído aproximadamente un 38%, un poquito menos, porque fíjense que me está fallando un poco acá esto, acá un poquito más acá, fíjense, un 34.93%. Es decir que si nosotros miramos un poco la situación general en esta zona, fíjense que en esta zona de acá prácticamente tuvimos una caída del consumo prácticamente por el cierre de la economía. Luego en esta zona, como pueden observar, en esta zona tuvimos un crecimiento acelerado por la gran emisión monetaria que hemos visto anteriormente. Como pueden ver, en este caso acá, como pueden ver, tuvimos una aceleración. Fíjense que en esta pendiente, vamos a ver si me deja en este caso volver para atrás, vamos a sacar menos, acá estamos. Fíjense que acá está la situación que yo mencionaba prácticamente, que en esta zona, prácticamente en esta zona, tuvimos una, como que venía creciendo la pendiente, venía creciendo y luego se perfiló
muy fuerte. Esta zona de acá representa prácticamente la gran emisión monetaria que se produjo prácticamente por la pandemia, y eso hizo también que el mercado suba, ¿no? El mercado subió porque hubo dinero en circulación, dinero de emisión que se hizo a través de la Fed, a través de la política de compras de, en este caso, instrumentos financieros, y de esa manera poder abastecer el mercado de dinero y de esa manera tener un crecimiento, el crecimiento que tuvo en este caso el S&P 500 en los últimos años. Y como pueden observar un poco, hubo una desaceleración en esta zona. Fíjense que en esta zona, como pueden observar, hubo una desaceleración. Yo sé que quizás se mezcla un poco con las líneas que tengo marcadas, pero bueno, la idea sería que en esta zona hubo una desaceleración del crecimiento del S&P 500. Esto produjo, ¿por qué? Porque todo en este tramo, es decir, todo este tramo que vemos acá, esta zona prácticamente de alza fuerte, de compra, digamos, masiva, de euforia compradora, como le decimos a algunos analistas, o le dicen a algunos analistas técnicos, euforia compradora. Digamos que esto se produjo porque hubo mucha emisión monetaria a través de prácticamente de políticas de recompra de instrumentos financieros, y eso hizo que el mercado, digamos, se alce, ¿no? Luego, después de empezar, que prácticamente fue esta zona, lo remarco de nuevo, en esta zona hubo una desaceleración del crecimiento. ¿Por qué en principio pasó esto? Bueno, porque un dato bastante interesante, el 10 de septiembre, o prácticamente en esa zona, la Fed empezó a aplicar la política, en este caso, de desaceleración de compra de estos instrumentos. Es decir, que se estuvo comprando todo este periodo, y prácticamente en esta zona empezó la política, o en este caso el programa, de dejar de comprar estos instrumentos financieros, y prácticamente hizo que el mercado se achate. ¿Por qué pasó esto también? Porque ya no había dinero dentro de la bolsa, es decir, que dentro de lo que sería prácticamente el mercado de valores no hubo dinero nuevo, o gran medida de dinero nuevo. Entonces esto también produjo que se aplanara la cantidad de volumen de comercialización. Prácticamente no había dinero nuevo, sino era dinero, digamos, que se volvía a circular en cierta manera en el mercado. Es decir, que no era dinero que entraba de nuevos inversores o nuevo dinero dentro de lo que sería el S&P 500. Y actualmente, como verán, tuvimos una desaceleración también bastante fuerte, una caída aproximadamente de unos 10.61 del S&P 500, y actualmente tenemos esta situación. Es decir, que vimos todo lo que vimos todo en este momento, en este video hasta donde llegamos. Vimos todo lo que ha pasado desde que comenzó la pandemia, desde el punto de vista un poco desde la inflación, un poco desde la emisión monetaria y también un poco desde el consumo. Así que bueno, comparando cómo se ha comportado el S&P 500 mediante, digamos, fenómeno económico ha pasado, tanto del punto de vista del consumo, de la inflación, de la emisión monetaria, podemos tener un panorama de lo que está afectando en cierta medida los procesos inflacionarios, ¿no? Y podemos ver que algunos sectores se ven más beneficiados que otros. Por ejemplo, el que más me interesa es el sector de energía o el sector de petróleo. Luego tenemos las empresas que están un poco más, digamos, que siguen creciendo, como por ejemplo Apple, como por ejemplo Amazon, que son las Big Tech, que esas son bastante interesantes para el que siempre empiece a invertir. Es importante comenzar con esas empresas de grande capitalización bursátil, porque son empresas que, más allá de alguna situación en especial en la economía general, son empresas que se mantienen con un crecimiento constante. Al ser de capitalización bastante mega, entonces, bueno, mantienen esas posiciones bastante interesantes. Más allá de eso, ayer, cuando se dieron los datos de inflación, como podrán ver, acá tenemos en este caso la última vela, que sería la última vela, las últimas 3 sesiones. Vamos a englobar las últimas 3 sesiones, pero la de ayer fue una vela roja. Prácticamente la vela roja es debido a que se dio los datos de inflación, se dieron los datos del 0.8% de crecimiento en enero, y eso también produjo que hubo una caída bastante fuerte, por lo menos si la miramos en hora. Fíjense que los datos aproximadamente se dieron en la zona de los 11:30, aproximadamente 11:30 hora de Estados Unidos. Y fíjense cómo en este caso ha tenido una caída de aproximadamente 2%.
Que quizás ustedes dicen, bueno, 2% en el S&P 500 no es mucho, sí es mucho. Porque digamos que el S&P 500 es una conglomeración de varias acciones, es decir, un promedio ponderado de varias acciones. Pero bueno, más allá de eso, tuvimos una caída fuerte y fíjense cómo respetó el 4500. Es decir, que nuestra zona, que la que pretendemos no perder actualmente sería los 4500 para no entrar en una zona, digamos, de sobreventa. Fíjense que actualmente, si la miramos en hora, en velas horaria, hemos cruzado por debajo de los 50 puntos del RSI, es decir, que tenemos fuerza bajista actualmente, por lo que se recomienda por el momento tratar de no operar, ¿no? Eso es lo que dice prácticamente cuando hay una situación de este tipo, cuando hay mucha, digamos, volatilidad tirando más a la baja. Pero bueno, fíjense que tenemos pérdida de medias móviles en hora. Fíjense, perdimos la media de 21 y la de 60. Tenemos un nivel de comercialización. Fíjense que en las últimas horas han sido mucha venta. Es más, digamos, en las últimas horas, en este caso en las 15:30 aproximadamente, ha tenido un crecimiento prácticamente de 47.99 millones. Es decir, que el mercado tuvo una gran venta en el día de ayer, pero algo positivo, respetó los 4500. Que va a ser zona objetivo para poder comercializar. Es decir, que si mientras nos mantengamos por encima del 4500, digamos que nos mantenemos con una predisposición de recuperación. Porque fíjense que hemos tocado fondo, fíjense que hemos tocado una sobreventa en el S&P 500, hemos tocado una sobreventa y prácticamente hemos tenido una reversión bastante interesante. Dice una reversión llevada también en esta zona que podemos ver acá por las entregas de informes trimestrales de las grandes empresas y prácticamente de otras empresas que han sido bastante buenos, salvo en este caso, por ejemplo, acciones como Netflix, como Meta, que han tenido en este caso una caída bastante fuerte. Fíjense que actualmente, si miramos esta situación, vamos a mirar Netflix, vamos a mirar que va a ser una de las que prácticamente va a tener el ojo para los próximos meses, porque digamos que es una situación de incertidumbre. Fíjense que todo lo que cayó Netflix y sigue cayendo, fíjense que actualmente se mantienen entre dos zonas de soporte, entre el caso de los 338.97 y 385.50. Nos mantenemos muy bajista en esta zona. Rompió mucho los canales de largo plazo, así que bueno, digamos que Netflix es una de las que representó cierta medida que no ha tenido un crecimiento bastante bueno, no por el número, digamos, no por el número de ganancia y por el informe de beneficio por acción, que fueron buenos, sino por el tema de las suscripciones, y prácticamente eso mueve mucho en el mercado prácticamente de su comercio, es decir, de servicios de software e internet. Prácticamente siempre impulsado por la cantidad de usuarios que tenga, suscriptores. Y lo mismo le pasó a Meta. Meta es otra de las empresas que ha sido en este caso en el ojo de la tormenta por la situación actual. Fíjense que tenemos acá Meta, que también ha caído bastante, y que si bien acá podemos ver que no ha sido muy bueno, fíjense que no ha sido muy bueno lo que sería en este caso el nivel de beneficio por acción. Los niveles de ingresos fueron bastante bajitos con respecto a las estimaciones de analistas. Más allá de eso, el ojo de la tormenta en Meta ha sido el tema de los usuarios y prácticamente de la caída de estos usuarios. Y más prácticamente en los intradiarios. Así que bueno, prácticamente también han sido castigados por ese monto. Por otro lado, tenemos empresas bastante interesantes que han dado buenos resultados, que en este caso ha sido Apple. Que fíjense que Apple ha tenido una buena predisposición, ya lo hemos visto en otros videos, y fíjense que en este caso ha tenido buenas predisposiciones, ¿no? Entonces eso también ayuda mucho a lo que sería en este caso el crecimiento del S&P 500. Entonces tenemos, bueno, más que nada, fíjense que en Apple tenemos un pre-market prácticamente bajo, también afectado un poco por el tema de la inflación. Muchas empresas empiezan bajo. Fíjense que tenemos en este caso empresas como Amazon. Fíjense que vamos a esta no, Amazon no, acá tenemos, acá arriba Amazon, acá estamos Amazon. Fíjense que tenemos Amazon prácticamente también en situaciones recién saliendo. Fíjense que recién están saliendo del canal bajista, y que actualmente quizás esta situación de nuevo inflación prácticamente la lleve un poquito de nuevo hacia abajo. Pero bueno, digamos que esto también es parte del análisis, de saber que quizás las operaciones del día de hoy van a ser un poco, digamos, bajista.
dependiendo también de la predisposición del mercado. Fíjense que tenemos los bonos, fíjense, los bonos siguen creciendo, ya estamos llegando a la altura del 2%, yo tenía como objetivo en este caso el 2%, así que bueno, estamos muy cerca de ese 2%, sigue alcista la situación de los bonos, fíjense, sigue alcista, venimos con muy buenas posiciones en los bonos, ya era un poco sabido esta situación, estamos en sobrecompra de los bonos de 10 años, así que bueno, digamos que prácticamente viene bastante bien. El Nasdaq es uno de los sectores que han sido más castigados por estas presentaciones de informe y también por las ventas de los grandes, en este caso de inversores. Prácticamente ha tenido una caída del 15%. Actualmente se mantiene en zona digamos, de venta, en 45.18, una zona un poco más neutra. Pero bueno, nosotros dependemos mucho también de la recuperación del Nasdaq para tener buena predisposición de compra dentro del S&P 500. Por el otro lado tenemos también el Dow Jones, que el Dow Jones se mantiene en una zona bastante lateral. Estamos hablando de una zona de indecisión, como pueden observar tenemos una zona de caja, una zona lateral, en la cual el Dow Jones ha quedado bastante plano, es decir que ha tenido un crecimiento, venía con un crecimiento bastante constante, venía creciendo muy bien en lo que sería su capitalización de mercado, pero fíjense que después de la pandemia había tenido en este caso un crecimiento bastante bueno, como pueden observar. Si lo miramos un poco, el crecimiento que ha tenido el Dow Jones aproximadamente había tenido un crecimiento del 93%. Pero fíjense que venía bastante bien, vamos a marcarlo, venía bastante bien, venía con una tendencia alcista muy fuerte y en esta zona, como pueden observar, ha empezado a tener bastante plano la situación, como que se aplanó el Dow Jones. Y en cierta manera se aplanó el Dow Jones por una situación también de desaceleración del crecimiento, digamos también un proceso inflacionario que lleva también a una disminución del consumo y que prácticamente va a traer muchos problemas digamos en las cadenas de suministro prácticamente, y eso afecta también a las empresas que proveen digamos del punto de vista industrial, ¿no? Digamos de la industria del proceso, prácticamente va a tener mucha incidencia esta situación inflacionaria, porque no es lo mismo una empresa que tenga bajos costos que una empresa que tenga altos costos, y de esta manera yo me ubico por un lado a empresas como Microsoft, que ofrece un servicio que no tiene altas cargas de costos ni operativas, digamos por la cantidad de empleados, ni tampoco por la cantidad de insumos. Entonces, bueno, de ese punto de vista podemos ver que tenemos acciones como, por un lado, por ejemplo, doy un ejemplo, Boeing, que es una acción reopening, que una acción en este caso como Nvidia, que Nvidia es una acción prácticamente de bajo costo y que actualmente está teniendo un buen desempeño dentro de lo que se podría decir, porque prácticamente hay escasez de semiconductores y también esto puede llegar a tener un buen perfil, por lo menos de decir, si hay escasez del producto que vende la empresa, lo más probable es que la empresa tienda a subir los precios y en este caso no va a haber una desaceleración del consumo de ese producto que está escaso. Así que bueno, la situación del Dow Jones prácticamente está bastante plano, una zona de indecisión bastante importante. Y fíjense que vamos a ver en este caso la bolsa de Nueva York. Fíjense que tenemos, este es el Nasdaq Nueva York acá arriba. Fíjense que la bolsa de Nueva York está sufriendo algo muy parecido también, un proceso también bastante chato en esta zona, una zona de indecisión. O sea que tenemos zona de indecisión en el Dow Jones y en el índice, en este caso de la bolsa de Nueva York. Así que bueno, prácticamente esto también, como se ve. Y después tenemos otro perfil que también dije, que es el sector de energía. Si nosotros miramos en este caso acciones como Halliburton, que es una de las empresas que me gusta muchísimo, en las cuales tengo posiciones, fíjense que actualmente Halliburton está teniendo un impulso bastante fuerte. Entonces, el impulso fuerte de Halliburton, debido también al aumento del barril del petróleo, también al tema de la inflación, porque también recuerden que la inflación por emisión monetaria deriva también en una inflación de costos, porque suben los precios de la energía, y estos precios de la energía suben prácticamente todo este tipo de acciones, porque prácticamente tienen mejor desempeño. Fíjense, el desempeño del último informe trimestral de Halliburton ha sido de 0.36 de beneficio por acción contra la estimación de 0.34, y en este caso también tenemos ingreso de 4.277 contra la estimación de 4.089, así que bueno, en cierta manera 4.86% aproximadamente. Fíjense que también habíamos tenido crecimiento negativo, pero actualmente nos mantenemos bastante bien con esta situación de la energía. Puede ser un sector bastante interesante para estar mirando, 46.15% desde, en este caso, la parte inferior del canal. Prácticamente está bastante bien. Fíjense cómo el comportamiento. Por el otro lado tenemos empresas, en este caso como por ejemplo PayPal, para tener un panorama también de otros sectores. Fíjense que PayPal
había tenido un informe que no ha sido bueno, y fíjense cómo se hundieron las acciones. Fíjense que actualmente se hundieron las acciones. Yo tengo acciones de PayPal, digamos que no he sacado posiciones porque prácticamente mi horizonte temporal es otro, pero prácticamente ha tenido una caída bastante fuerte. Digamos que la caída aproximadamente ha sido bastante, bastante fuerte, se podría decir. Fíjense, 59%, casi 60%, prácticamente si tomamos valores desde el 12 de julio del 2021. Y actualmente está en un proceso bastante bajista, que da bastante buenas oportunidades porque, digamos, como digo, hay informes trimestrales que, digamos, no son buenos. Una serie de informes o un año que no puede llegar a ser bueno para la empresa, pero da oportunidad en este caso para que tenga una buena disposición para el año siguiente. Así que bueno, más que nada piensen un poco en el largo plazo. Para los que ya tienen posiciones en acciones que están bajistas, tengan en cuenta que hay procesos en los cuales hay muchos factores, como por ejemplo ya los mencioné, el tema de la inflación, el tema de desaceleración del consumo, el tema también de la situación actual de las políticas monetarias, pueden llegar a tener mucha incidencia, la suba de tasa de interés. Si nosotros compramos acciones de empresas que tengan gran masa de pasivos, de deuda, más para ser preciso, de corto plazo, lo más probable es que tengamos un crecimiento bastante desacelerado, porque esta suba de tasa de interés podría llegar a tener un impacto bastante negativo en este tipo de empresas con grandes cargas de deudas, más que nada para que lo tengan presente. Y actualmente, vamos a repasar un poquito y vamos a terminar el video con el concepto del S&P 500, que actualmente está o en situaciones bastante, de posible caída, pero digamos que esta zona, que es la zona de los 4.500 de soporte y la zona de resistencia de 4.617.76 van a ser clave para que la acción pueda devolver o entrar de nuevo, en este caso, en el canal que ha perdido. Fíjense que ha perdido el canal en esta zona, como se puede observar, pero digamos que actualmente se mantiene en una zona donde proyectamos o queremos proyectar que en este caso el índice pueda recuperar el canal perdido. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo un me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, también tengo mail, me pueden mandar mail. También tengo en este caso página de Patreon, que pone una suscripción de $3, $5 pueden hacer contenido exclusivo, chat directo conmigo, blog, actualidades del mercado. Y en cierta medida también tengo el botón de unirse, pueden ser miembro de mi canal. Pinchando en el botón de unirse tienen en este caso los niveles y las tarifas puestas. Pero bueno, resumiendo un poco el mercado, actualmente vamos a tener una sesión un poquito baja, ¿no? Un poquito a la baja, dependiendo de cómo responda el mercado actualmente a la situación post presentación de informe de inflación. Así que bueno, muy atento, traten de proyectar más las inversiones a largo plazo. Si van a hacer algo a corto plazo, no busquen tanto velas diarias, busquen un poco velas horarias. Así que bueno, espero que les haya servido el consejo y no se vuelvan locos, que estos son procesos en los cuales se tiene que readaptar la economía y por lo general, si hay una desaceleración del consumo en estos momentos, también podría llegar a ser bueno para que haya una desaceleración de la inflación. Y si hay posible suba de tasa de interés, traten de ajustar su cartera a empresas que tengan bajos pasivos, o en este caso que no cubra la totalidad del capital, un 0.3, un 0.4, podrían llegar a ser hasta óptimo. Y también, para tenerlo en claro, traten de buscar empresas que tengan mejor proyección para este año. Por ejemplo, ya dije energía, también la empresa de semiconductores, pueden ser las de alta capitalización, como en este caso Apple, Amazon, que actualmente están teniendo unos buenos informes. Pero bueno, prácticamente todo este consejo puede llegar a servirle. No se desesperen y traten de evaluar cada posición que vayan a optar, por entrar. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Les mando un saludo a todos. Abrazo.